Pastor, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Comienza a renovar tu mente. Y esa mente renovada va a acceder a cosas espirituales. Con ese solo beneficio ya ganaste. No hay negocio que tú pierdas. Porque al conocer la voluntad de Dios, caminará en su perfecta voluntad. Comenzará a prosperar en todo lo que haga. Porque no lo hará según tus sentidos, sino según la revelación. Satanás no te podrá hacer caer porque no anda en tu voluntad, sino en la de Dios. Y el que anda en la voluntad de Dios cae en un beneficio más grande, que entonces está bajo la cobertura de Dios en todo. Y cuando está bajo la cobertura de Dios en todo, todas las provisiones que necesitas para que se haga lo que Él quiere estará a tu disposición. Cuando conoces la voluntad de Dios, eres el Elías que baja fuego del cielo, eres el Eliseo que abre el Jordán, el Moisés que abre el mar rojo, el Abraham que se convierte amigo de Dios. Cuando accede a la voluntad de Dios, accede a toda la riqueza eterna. El caminar bajo su voluntad es una victoria garantizada. Habrán proceso, habrán lucha, habrá resistencia, pero tú tendrás paz en tu interior. Y aunque se levante guerra contra ti, no podrán pararte. El caminar bajo la voluntad de Dios te hace indetenible, imparable. Te pueden echar brujería y hacer cosas contra ti y nada te va a llegar. Porque cuando camina en la voluntad de Dios, está bajo la sombra del Omnipotente, está bajo la sala del Dios del cielo, y 1000 caen a tu lado y 10.000 y a ti no llegarán.